a pedir... Buenos días, les vamos a pedir a los que están fuera del salón que vayan ingresando, así damos comienzo a la conferencia. Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia. Primero, un agradecimiento a la Comisión Científica por la conferencia que nos trae unidos ahora, es la presentación de Pablo Arias. El tema que va a desarrollar es disruptores endócrinos, obesidad y diabetes mellitus. Pablo es médico de la UBA, doctor en medicina de la Universidad UNC de Alemania, especialista en fisiología. Actualmente es profesor titular ordinario de fisiología en la Universidad Nacional de Rosario. Es director de la Escuela de Graduados en dicha universidad, Consejo Diabetológico de Santa Fe, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, su jefe de servicio de endocrinología y metabolismo del Hospital Francés, fue becario e investigador independiente del CONICET y docente investigador del Sistema de Incentivos de Secretarías Universitarias de la Nación, además de autor y coautor de múltiples artículos. Quiero agradecer en forma doble a Pablo porque la verdad es que está haciendo un esfuerzo grande, ya que un cuadro respiratorio y la verdad es que si fuera su médico todavía no está en condiciones de presentar una disertación, así que es doble el esfuerzo que está haciendo. Y por otro lado, van a ver que tal vez es interesante de lo que es la historia de Juana, pero en realidad no es directa e indirectamente el tema altamente influyente en lo que es la historia de Juana y su familia. Hoy en día la obesidad y la diabetes son problemáticas altamente prevalentes donde no solo se liga el consumo calórico y el gaste en esa actividad física, sino que influye un montón de mecanismos hormonales, un montón de cuestiones genéticas que aún desconocemos, pero también desconocemos estas sustancias químicas, estos disruptores endocrinos que están altamente relacionados no solo con las acumulaciones de enfermedades oncológicas, sino también vamos a ver cómo influyen en la obesidad. Nosotros como ciudadanos también tenemos compromiso en esto. Gracias, Pablo. Gracias, Marimé. Bueno, gracias al comité organizador por invitarme. Un agradecimiento especial a Comendatore que permitió un cambio de horarios que si no, no me iba a permitir estar acá. Lo del cuadro respiratorio no es de oxígeno. El problema es que es un cuadro respiratorio alto que me dejó el vestíbulo. Entonces estoy un poco inestable y combato esa inestabilidad con antihistamínicos y me da sueño. O sea, es peor, no sé qué es peor. El tema entonces que me encomendaron es hablar de disruptores endocrinos, obesidad y diabetes mellitus. El tema de la disrupción endocrina es con hace tiempo, pero se ha enfocado sobre todo, como dijo María, a la generación de tumores y a problemas en la endocrinología reproductiva. Y traigo entonces algunos aspectos relacionados con nuestra especialidad. No tengo conflictos de intereses en relación a los temas que se van a tratar en esta conferencia, quiero aclarar. El cuadro muestra algo que ya también conocemos, que es la transición epidemiológica que hace entonces que las alteraciones en relación a la generación de enfermedad medida en DALYs, o sea, años perdidos de vida saludable, vayan en aumento en relación a las enfermedades no comunicables, mientras que en el mundo entero, pero sobre todo en los países desarrollados, cae la enfermedad asociada a enfermedades comunicables, trastornos neonatales, etc. Esto está señalando entonces una tendencia
que tiene como consecuencia un aumento muy importante entonces la morbimortalidad a cargo de estas enfermedades no transmisibles. Este gráfico es una manera de ver un fenómeno que todos conocemos. Está midiendo la prevalencia estandarizada por edad de diabetes en 1980 en la abscisa y la ordenada, el mismo parámetro medido en los mismos países. Este es un estudio colaborativo que reúne más de 4 millones de participantes en 2014. Y fíjense ustedes que si fuera igual esta cifra en los 2 años, tendría que estar a 45 grados, cosa que obviamente no está. Está desplazada. ¿Y hacia dónde está desplazada? Obviamente hacia el incremento. Fíjense ustedes que la mayor parte de los países están en la línea entre o llegando a la duplicación de esa prevalencia. El promedio mundial, que sería este punto negro, está situado ligeramente por encima de ese margen. Y fíjense que son muy pocos los países en los cuales la prevalencia de diabetes se ha incrementado levemente. Estos países no casualmente están situados en Europa. Son países de alto ingreso de la zona europea, que son los países que tienen menor índice de obesidad. La obesidad también, por supuesto, es la parte más importante del problema. Para la Organización Mundial de la Salud las cifras se han triplicado. Quizás esta sea una exageración. Estudios un poco más conservadores muestran que está llegando a duplicarse en los últimos 40 años. Pero este perfil que mostramos acá, separado por regiones, nos corresponde. Fíjense, acá donde dice Américas, podemos poner tranquilamente Argentina, porque las cifras de sobrepeso están en un 60% y las cifras de obesidad están en un 25%. O sea que estamos en el perfil de las Américas, por lo menos en eso. El problema afecta también a los niños. Hay en este momento prácticamente un 16% de niños con sobrepeso y un 5% de niños con obesidad en los Estados Unidos. Y esto trae un panorama muy inquietante en relación a las complicaciones ligadas a la obesidad infantil. Fíjense ustedes, en los Estados Unidos se predice para 2025 alrededor de 1.100.000 chicos con tolerancia alterada a la glucosa, 300.000 chicos más con diabetes agregada por estas consecuencias y la friolera de 3.300.000 chicos con esteatosis hepática. Si tomamos una región más cercana a la nuestra, por ejemplo, o por lo menos desde el punto de vista racial, México o Brasil, vamos a ver que las cifras son muy similares, ¿sí? 1 millón con tolerancia alterada y aproximadamente 3 millones con esteatosis hepática. O sea que el futuro es más que ominoso. ¿Por qué pensamos en factores exógenos que están acelerando estas epidemias? Hay distintos factores, pero uno de ellos es el hecho de que la obesidad está presente en estudios o se detecta en estudios que afectan a lactantes. Se dan cuenta que son chicos en los cuales no hay prácticamente grandes variaciones en la alimentación y en la actividad física. Por otro lado, si miramos alrededor nuestro, en nuestro medio ambiente, los animales que conviven con nosotros también están expuestos a la epidemia de obesidad. Y este es un estudio muy interesante en el cual compararon los pesos corporales de los últimos 30 años en animales silvestres, pero también en animales de laboratorio. Y en todos, o en la gran mayoría de estos grupos, se observaron una tendencia al aumento de peso. Sabemos que la obesidad es multifactorial, pero el único factor que está cambiando rápidamente como para poder ser responsabilizado de esta epidemia es el ambiente. La primera piedra la tiró Paula Bailey Hamilton en Escocia. Ella elaboró una teoría basada en el reanálisis de estudios toxicológicos realizados con pesticidas, fundamentalmente con DDT, en los años 70, que llevaron, por supuesto, a que este pesticida fuera eliminado en la mayor parte de los países del mundo.
Y después trazó un interesante paralelo entre la producción de sustancias químicas y el porcentaje de obesos en los Estados Unidos. Es imposible, entonces, negar una relación entre ambiente y el fenómeno. Y para eso tenemos, entonces, el término de disruptor endocrino, que en realidad disruptor es un anglicismo que se ha incorporado a falta de un término un poco mejor, que podría ser interruptor, pero la verdad no se usan, se usa disruptor. Sustancias presentes en el ambiente que alteran o bloquean los mecanismos endocrinos y cuya exposición a largo plazo puede provocar efectos permanentes es la descripción original. Este es entonces el nacimiento del término a cargo de una ambientalista, Theodora Holborn, en el año 91. Y luego se agregaron definiciones más o menos complejas, una por parte de la Agencia de Protección de la EPA, famosa EPA de los Estados Unidos, y otra más dúctil, más conveniente, más corta, de la Endocrine Society, que trabaja mucho con su panel en este tema, habla de una sustancia química exógena, o sea, no natural, o una mezcla de sustancias que interfiere con cualquier aspecto de la acción de las hormonas. En este sentido hay algunas discrepancias porque sabemos que existen disruptores endocrinos de origen natural. Por ejemplo, acá los tenemos clasificados entre sintéticos o producidos por el hombre, y tenemos ahí una larga lista. Son miles de sustancias que las agrupamos en lubricantes y solventes, plásticos, plastificantes, o sea, sustancias que se agregan a los plásticos para darles distintas características, plaguicidas, fungicidas, agentes farmacéuticos, y algunos que son de origen natural, los famosos fitoestrógenos que producían, por ejemplo, metrorragias en las ovejas, fueron los primeros casos descritos entonces de interferencia endocrina a partir de ambiente, de un factor proveniente del ambiente, metales como el arsénico, y otra cosa que está muy en boga, por supuesto, que son los productos de incendios forestales, en donde se generan grandes cantidades, como vamos a ver después, de dioxinas y furanos. Parece que vamos a tener una clase de anatomía, pero de las de antes. Bien, no es mi caso, que venga alguien que sepa anatomía, yo fisiología. La preocupación acerca de los efectos de este fenómeno da origen entonces al estudio de la disrupción endocrina como una tarea multidisciplinaria en la que concurren la endocrinología, pero también la biología del desarrollo, la biología molecular, la biología del comportamiento, la epidemiología y la toxicología. Ahí estamos quizás con un problema, porque para la toxicología existe una relación dosis-efecto muy marcada. O sea, el padre de la toxicología, que es Paracelso, habla entonces de que todas las sustancias, desde el cloruro de sodio hasta el más potente veneno, son tóxicas. Lo único que determina esa toxicidad es la dosis. Y acá estamos con un problema, porque precisamente vamos a ver que en estos compuestos no hay relaciones lineales entre dosis y toxicidad. Porque se trata de mensajes hormonales, y los mensajes hormonales tienen características muy especiales. Es interesante pensar en el término de un tóxico de señales. O sea, estamos hablando de toxicidad de señales, no de toxicidad sobre células, sino de toxicidad sobre señales que afectan a las células. Y estas células son manejadas por el sistema endocrino con dos periodos distintos. Tenemos cambios activacionales que regulan el día a día, que tienen respuestas a corto plazo, que son reversibles y que tienen una relación dosis-respuesta directa. Pero también el sistema endocrino, en un sentido amplio, porque estamos hablando muchas veces de factores de inducción a nivel embriológico, pero son mensajeros hormonales, los que actúan y van a dar origen entonces a respuestas tardías, persistentes, con relaciones dosis-respuesta variables y una asociación dependiente de exposición a otros factores como sexo, edad, etc. Y por lo tanto, como resultado de estas interacciones vamos a tener lo que se denomina efectos no monotónicos, con curvas en J, curvas en U,
curvas en forma de campana, de diversa forma. Y esto entonces nos obliga a pensar en el concepto de ventana o de periodo crítico en el cual están actuando estas sustancias. Esto nos retrotrae obviamente a las enseñanzas de la hambruna del invierno neerlandés, que dio origen a una demostración del concepto de Barker y Hales sobre las desventajas de haber sufrido una deprivación y luego haber estado expuesto a la plétora. Y esto se completa años después, este trabajo es de los 90, y alrededor de unos 15 años después sale la explicación. Sale la explicación que son la aparición de marcas epigenéticas ligadas a la hambruna, que es un fenómeno que va a tratar esta tarde Cristina Feingold en el simposio correspondiente. Esto es muy importante, hablar de la programación in útero, del desarrollo de metabolopatías y después este concepto ampliado a enfermedades surgidas como consecuencia del desarrollo. ¿Cómo actúan los obesógenos? Desde el 2006 existen descripciones bastante precisas sobre la existencia de obesógenos que actúan estimulando el complejo del receptor retinoide PPAR-gamma, que ya conocemos bien por las glitazonas, obviamente. Actualmente se describen más de 50 sustancias con efectos obesogénicos y estos efectos están resumidos aquí. Es un poco compleja la diapositiva, pero ustedes ven la cantidad de fenómenos que pueden estar involucrados. Por ejemplo, uno puede pensar en el desarrollo del tejido adiposo a partir del estímulo de genes como PPAR-gamma, pero también vamos a ver que estos disruptores pueden alterar la microbiota, alterar las señales o la formación de circuitos en el sistema nervioso que controlan ingesta, alterar la función tiroidea, alterar la termogénesis a nivel de los adipocitos pardos y alterar el eje hepato-pancreático y las relaciones que existen entre estos dos órganos, entre otros trastornos. De estos obesógenos hay algunos muy interesantes, como por ejemplo el triflumisol, que es un fungicida. Hay insecticidas que ya prácticamente no están en uso, como el hexaclorobenceno y el DDT. Existen también los estrógenos sintéticos, una de las sustancias que dio pie al concepto de disrupción endocrina y sus efectos prolongados en los descendientes de las madres expuestas. Existen también los hidrocarburos aromáticos policíclicos y esto es muy importante porque surgen de una contaminación de alguna manera no intencional, que es la que viene de la mano del consumo de hidrocarburos fósiles, o sea, la combustión de nuestros autos, y otros que están presentes en sustancias plásticas. Esto es un prospecto, pero no es un prospecto de un medicamento, es un prospecto de un fungicida que se usa en nuestra Argentina, ¿sí? Trecker, y tiene precisamente triflumisol. Y el fungicida dice ligeramente peligroso. Obviamente, ligeramente peligroso significa que si uno lo inhala, no va a tener ni convulsiones, ni coma, ni muerte, ni rash cutáneo, ni hepatopatía. Pero, ¿qué pasa con eso si se acumula? Porque esto suele ocurrir con la mayor parte de los contaminantes, como vamos a ver después. Fíjense ustedes, estudios entonces que ya tienen casi una década, marcan el rol obesogénico del triflumisol a través de la activación de los receptores PPAR-gamma. Está comparando aquí la potencia de triflumisol, que estaría en negro, con la de la rosiglitazona en azul. Y fíjense ustedes como aproximadamente una potencia entre 6 y 10 veces menor, pero hay un estímulo de los receptores PPAR-gamma y administrado entonces a animales, a células preadipositarias en cultivo, induce su diferenciación e induce la carga con lípidos de estas células y la expresión de proteínas propias del adipocito maduro, como la proteína ligadora de ácidos grasos, la lipoproteína lipasa o la leptina. Lo más interesante es que si nosotros tratamos ratonas con triflumisol,
a las crías van a desarrollar un aumento de grasa corporal y de la expresión del receptor PPR gamma. O sea, van a quedar activadas para poder, para responder a los estímulos que actúen sobre este sistema. Hay que hablar bastante de los compuestos orgánicos persistentes o POPs, como se les dice en inglés, que son compuestos que tienen vidas medias de hasta 115 años. Toxicidad aguda de grado variable, hay algunas que son muy agudas, muy tóxicas, como las dioxinas. Presentan el fenómeno de bioacumulación, se van por su lipofilia a acumular en el tejido adiposo, y presentan otro fenómeno muy importante, que es que en las cadenas tróficas se van incrementando, porque precisamente existe el fenómeno de la ingesta de unos seres por otros. Entonces todo empieza con el fitoplancton, después pasa al zooplancton, después pasa al pececito chiquito, después pasa al pez grande, después pasa a la gaviota, y el lobo marino tiene unas cantidades enormes de estas sustancias. Si comiéramos gaviotas nos pasaría a nosotros, pero no comemos. Pero comemos pollos que son alimentados precisamente con harina de pescado, que a su vez comió el zooplancton, que comió el fitoplancton, etc. Como tienen una vida media tan prolongada, no importa dónde se generen. No importa si se generan en las Aleutianas, que es del otro lado arriba, ¿sí? Entre Alaska y Kamchatka. Viajan, tienen 115 años de vida media. Quiere decir que se van a depositar, evaporar, el viento las va a llevar, depositar y así sucesivamente. Estos son dos de los más abundantes, las dioxinas y los furanos, y como ustedes ven, cada grupo X puede ser sustituido por cloro o por algún otro halógeno, lo que da origen entonces a una variedad muy grande de compuestos que dificulta extremadamente su detección. Tenemos entonces que cada vez que ocurre generación de dioxinas no se genera una sola, sino que se generan varias. Entonces tenemos que hablar de la exposición a mezclas. Otro concepto también diferente de lo de Paracelso. Esto es un estudio realizado en nuestro país en el año 2001 y está mostrando cómo se contaminan los elementos del ambiente con dioxinas. La mayor parte de la atmósfera viene de la quema indiscriminada, como ocurre, por ejemplo, cuando hacen uno los campos, cuando quema, por ejemplo, el bagazo en Tucumán o la cáscara del arroz en Entre Ríos. Esto genera dioxinas que pasan al ambiente. En cambio, el agua se contamina por los vertederos, por los basurales que van a dejar pasar, a lixiviar, es el término técnico, sus desechos hacia las napas y contaminan entonces las aguas. Y bueno, esto se deposita en la tierra, contamina la tierra y tenemos también productos que son fabricados con dioxinas. Las dioxinas y los furanos y los bifenilos policlorados, están todos acá con distintas siglas, se asocian entonces a un incremento de la grasa visceral en distintos estudios realizados, por ejemplo, en Suecia, en Japón, en Estados Unidos, y no hay ninguna duda de estas asociaciones. Otros compuestos que no son tan persistentes, pero son igualmente disruptores, son los ftalatos. Los ftalatos se utilizan mucho en la industria plástica, flexibilizan los plásticos rígidos, como por ejemplo el cloruro de polivinilo, y tienen distintas estructuras. Los más peligrosos son los de bajo peso molecular, que están listados en la derecha. Se asocian los ftalatos a trastornos endocrinos, ¿sí? Y a malformaciones. Tienen un efecto antiandrogénico, pero también se asocian a perturbaciones metabólicas que incluyen la insulinoresistencia y la obesidad. Y este es un resumen de muchos estudios que fueron publicados en los Estados Unidos, en los cuales se ve que existen asociaciones positivas entre los niveles de ftalatos. Si uno mide ftalatos en orina, va a encontrar ftalatos en el 80% de la población general. O sea que estamos todos, o casi todos, expuestos a cantidades importantes de estas sustancias. ¿Por qué? Porque ¿dónde están? Están en todos lados. Fíjense ustedes,
están en los chupetes. No sé si tomaron en los chupetes hay ftalatos. El patito de goma tiene ftalatos. Las botellas de agua mineral tienen ftalatos. Los cosméticos, los guantes. Y acá hay un paciente en terapia, pobrecito, que lo estamos tratando con tuberías y con una serie, con guantes, con ftalatos. Es más, los ftalatos forman parte de las cubiertas entéricas de algunos medicamentos. Bien, es una cosa increíble. El hecho es entonces que estos estudios muestran, primero, que hay una gran cantidad de datos al respecto, pero en segundo lugar, si ustedes miran, van a ver que existen variaciones y en algunos casos hay asociaciones positivas en unos grupos y negativas en otros. Y acá esto es un ejemplo entonces de la discordancia de los efectos que se obtienen cuando hay variaciones de raza, de edad o de sexo. Vamos a meternos ahora en el tema diabetes. Esta clasificación no varía desde el año prácticamente 1997. Son las diabetes de tipo 3. Ya directamente, yo creo por una razón de vergüenza, en la página correspondiente de Diabetes Care no ponen esto, sino que citan esta edición del 2014, que es la última vez que listaron las drogas asociadas con diabetes. Son estas. Ahora, fíjense que acá ni siquiera están supongamos, las drogas para tratar el HIV, no están los antipsicóticos atípicos. Está muy atrasada esta clasificación con respecto a las sustancias tóxicas o inclusive los medicamentos asociados a diabetes. Tenemos un listado, los clásicos venenos de la célula beta que utilizamos para diabetizar animales, pero también algunos contaminantes orgánicos persistentes, que ya mencioné, muchos agroquímicos que se utilizan en nuestros campos y en los campos de la mayor parte del mundo. Un ejemplo, por ejemplo, de cómo cuida uno las cosas, la Comunidad Europea no usa muchas de estas sustancias. Por ejemplo, no usa atracina, que es un contaminante persistente bastante conocido. Y tenemos también sustancias inorgánicas que tienen origen natural, como por ejemplo el arsénico y el flúor, que contaminan las aguas en algunas regiones de nuestros países, y otros que provienen de la actividad humana, como el plomo, el mercurio, el cadmio. Con respecto al arsénico, precisamente, tenemos una zona muy amplia, donde tenemos alrededor de 4 millones expuestas a concentraciones elevadas de arsénico en el agua de bebida, y esto dio origen ya en el 1912 a la clásica descripción de Ayerza del hidroarsenicismo regional crónico endémico, a lo que se agrega otros trastornos, distintos tipos de carcinomas, enfermedad vascular periférica, EPOC, y hace poco tiempo la relación con diabetes mellitus. Hay un país que es Bengala Libre o Bangladesh, que era lo que antes se llamaba Pakistán Oriental cuando nosotros éramos chiquitos, y este país tenía las epidemias de cólera más terribles de la región. Llamaron un sistema de sanitación de agua y hizo tuberías, pero cavó en lugares en donde había arsénico. Y el agua corriente en Bangladesh tenía altos niveles de arsénico. Y esto dio origen entonces a muchos estudios poblacionales. Y acá ven ustedes la asociación de diabetes con el tercer, fíjense ustedes, el tercer y el cuarto cuartilo de exposición medido en el agua de bebida, está asociado entonces con un odds ratio muy alto para producir diabetes. Y si ustedes toman la exposición del sujeto, miden arsénico en la uña, se puede medir en el pelo, en las uñas, etcétera, porque ahí se deposita, van a ver que ya desde el segundo cuartilo hay una asociación estadísticamente significativa. El arsénico actúa fundamentalmente disminuyendo la secreción de insulina estimulada por la glucosa. Acá se ve cuando ustedes tienen la secreción basal, 3 milimolar, y agregan 20 milimolar de glucosa, en el control se produce un estímulo potente, y a medida que aumentan las dosis de arsénico en el baño, va disminuyendo esta secreción. Y se conserva, fíjense ustedes qué interesante, se conserva la secreción
de insulina estimulada por la despolarización. Cuando uno le agrega cloruro de potasio y despolariza la célula sigue respondiendo. O sea que hay un problema en relación a la señal generada por la glucosa. Este efecto se acompaña de un aumento del estrés oxidativo, como se ve también en otros tejidos de los animales o de las personas sujetas a concentraciones elevadas de arsénico, y esto termina entonces produciendo una respuesta que cuando se agota va a llevar a daño de las células beta. Sabemos que las células beta, a través de esta relación negativa que existe, fíjense ustedes, entre el volumen de células beta y la exposición a sustancias oxidantes. Y la exposición crónica a especies reactivas de oxígeno, esta es una diapositiva que me prestó Juanjo, gracias Juanjo, está por acá, sí. Tienen las células beta bajos niveles de defensas antioxidantes porque aparentemente las especies reactivas de oxígeno contribuirían con el proceso de secreción, como un estímulo agregado para la secreción de insulina. Por lo tanto, tienen prácticamente un 1% de la capacidad antioxidante que tiene un hepatocito. Entonces, es muy fácil pegarle a la célula beta con especies reactivas de oxígeno. Esto es un mapa de la actividad rural. Ustedes ven las zonas verdes donde hay mucha sojita y mucho maíz. ¿Y qué es lo que hay ahí? Por supuesto, ahí hay glifosato. Fíjense el crecimiento exponencial que ha tenido el uso de glifosato en nuestro país. Y en relación a esta sustancia, podemos decir que hay también un aumento de la peroxidación lipídica, una depresión de los niveles de glutatión reducido, que son producto de un aumento de la formación de especies reactivas de oxígeno. Gracias. Se detectó entonces aumento del estrés oxidativo en distintas especies animales e inclusive en plantas resistentes a glifosato, y esto está marcando cuál es el mecanismo de acción que podría tener esta sustancia para generar entonces un efecto disruptor. Nosotros probamos el efecto de adicionar con la teoría del doble insulto, o doble insulto, sí, un doble insulto, o doble injuria, podríamos llamar así, una injuria metabólica y una injuria tóxica, y sumamos entonces sacarosa y una preparación de glifosato, administrando una dosis elevada, es algo así como 10 veces superior a la que puede tener una persona que trabaja, a la exposición que puede tener una persona que trabaja con glifosato sin los recaudos apropiados. Esto fue a propósito, obviamente, porque cuando uno tiene poca plata tiene que lograr resultados, no va a andar haciendo experimentos que no den resultados, porque si no después no los puede publicar. Entonces, el hecho es que es un sesgo, sí, es un sesgo, pero es una estrategia de supervivencia. Estos animales reciben durante 12 semanas aproximadamente glifosato y después son sacrificados y se hace entonces el estudio histopatológico y hacemos distintos estudios metabólicos a lo largo del tratamiento, y lo que encontramos es hipertrigliceridemia pero asociada a la sacarosa, pero sí encontramos un aumento de la insulinoresistencia en los animales que tienen el doble tratamiento. Encontramos un aumento muy marcado del estrés oxidativo, medido por las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico en los animales que recibieron el doble tratamiento, que se acompaña entonces de una respuesta significativa de las enzimas citoprotectoras. Esto es medido entonces en cortes, en homogenatos de tejido hepático, como catalasa, superóxido dismutasa. Y lo que vemos en esos hígados 12 semanas es la presencia entonces de un aumento significativo de la infiltración inflamatoria en los espacios periportales, o sea, así como empieza una esteatohepatitis, porque también hay, como ven ustedes, una balonización y un aumento de fantasmas
lipídicos asociados al incremento del depósito de triglicéridos. Los contaminantes orgánicos persistentes, de vuelta las dioxinas, los furanos, el hexaclorobenceno, el nonacloro, etcétera, se asocian, hay muchísimos estudios, fíjense ustedes la relación que existe, perdón, para atrás, ahí está. La relación que existe entonces entre, esto es índice de masa corporal y esto es el quintilo de los niveles de contaminantes orgánicos persistentes medidos en distintas muestras. Generalmente se utiliza la toma de muestras de grasa donde se deposita, pero también se puede medir en concentraciones en sangre. Y fíjense ustedes la clara relación que existe entre el nivel de contaminante y la presencia de diabetes. O sea que hay una relación directa entre el riesgo de desarrollar diabetes y la presencia de estos contaminantes, y esto en estudios realizados en distintas partes del mundo, tanto en Estados Unidos como en Finlandia, como en, ahí dice España, pero es Cataluña. Los que son catalanes me van a entender. La diabetes es generada acá por un mecanismo doble. Hay un mecanismo doble que genera insulinoresistencia y a través de mecanismos genómicos las dioxinas actúan sobre un receptor particular que se llama receptor para hidrocarburos y estas sustancias entonces al unirse van a activar distintas enzimas, entre ellas MAP-quinasas, que van a provocar muerte celular, pero también van a provocar fenómenos de disfunción mitocondrial, insulinoresistencia. También hay vías no genómicas que involucran un aumento de calcio y de los procesos apoptóticos ligados al aumento intracelular de calcio. Para terminar entonces, con relación a al vínculo entre los contaminantes orgánicos persistentes o los disruptores endocrinos, en muchos casos son compuestos similares, obesidad y diabetes, tenemos una hipótesis tradicional que habla de la obesidad como un desbalance entre el ingreso de energía y la actividad física, que resulta entonces en trastornos vinculados a la obesidad, inflamación, depósito ectópico y disfunción mitocondrial, que lleva entonces a la aparición de insulinoresistencia y compromete la función pancreática. A esta visión tradicional le agregamos entonces los nuevos factores de riesgo, la presencia de distintos contaminantes que se depositan en el tejido adiposo y de ahí llegan a todo el organismo, y esto va a producir entonces en dosis bajas la inducción de vías metabólicas destinadas a combatir los xenobióticos, deplesionar los niveles de glutatión, producir entonces más disfunción mitocondrial y interactuar entonces con estos procesos. Tenemos el problema que se agrega cuando uno aumenta mucho las dosis de estos contaminantes, va a llevar este proceso a otros trastornos que incluyen fenómenos de citoprotección, y esto va a cambiar las respuestas, y esto es lo que da origen entonces a curvas no monotónicas que pueden tener distintas formas, como por ejemplo curvas en forma de U. Y por último, si nosotros aumentamos más todavía la dosis, vamos a tener efectos tóxicos directos, y acá esto nos va a producir entonces una disrupción muy grande de los resultados, con lo cual uno tiene que elaborar los estudios muy cuidadosamente para no caer en el riesgo de provocar estos efectos. Por último, si nosotros queremos mejorar la función mitocondrial, lo que tenemos que hacer es lo que hicimos hace un ratito, por lo menos yo vi que lo hacían desde afuera, o sea, movernos mucho. En realidad, solo exponerme a ese sonido tan intenso me hubiera provocado un vértigo, así que no me animé a hacerlo. El resultado de todo esto es que continuamos estudiando, tenemos una propuesta que está siendo evaluada ahora en la Secretaría de Políticas Universitarias para un subsidio, en la cual lo que nosotros vamos a utilizar es un biosensor,
O sea, vamos a transformar una levadura que puede vivir a temperatura ambiente y puede estar depositada en distintos lugares, y esa levadura va a tener entonces un marcador. Este marcador va a ser un gen que se activa ante la presencia de ligandos del receptor de hidrocarburos y va a dar una señal luminosa que va a quedar encendida. Y esto nos va a permitir entonces introducir este marcador y sondear hasta 300 sustancias al mismo tiempo, porque no nos interesa cuál es la química del contaminante, sino cuál es su mecanismo efector. Y esto creo que es todo. Les agradezco mucho por su presencia y por su paciencia. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer, un tema apasionante que va de lo básico a lo clínico, a, como les dije antes, a la responsabilidad ciudadana, más allá que somos equipo de salud. Doble agradecimiento por el esfuerzo que hizo, y como es una conferencia no vamos a dar lugar a preguntas. Gracias.